Apenas 26 años y millones de ojos observando cada paso que da, Afra Saraolu guarda secretos que nadie imaginó. Detrás de su sonrisa perfecta y su éxito deslumbrante se esconde una historia de sacrificios, presiones y momentos oscuros que pocos podrían soportar. Hoy rompe el silencio, revelando verdades que estremecen, emociones que durante años ocultó y una valentía que desafía todo lo que creíamos conocer sobre ella. Prepárate para descubrir al ser humano detrás de la estrella, porque nada volverá a ser igual. Suscríbete y deja tu like para apoyar el canal. Cada clic ayuda a que YouTube muestre nuestros videos a más personas, y quien pueda contribuir económicamente, use el Super Thanks. Comenta que te sorprendió más y quédate hasta el final, la última revelación te impactará. Para el público, Afra siempre fue sinónimo de belleza, éxito y juventud triunfante, una figura que parecía haber alcanzado todo demasiado pronto y sin esfuerzo, alguien que encajaba perfectamente en los estándares de una industria que celebra la perfección externa sin detenerse a mirar el costo interno de sostenerla. Y precisamente ahí comienza la parte menos visible de su historia, porque mientras millones la admiraban, ella aprendía a convivir con una presión constante que no se apaga cuando se cierran las cámaras, una presión que se filtra en cada decisión, en cada gesto, en cada palabra que debe medir antes de pronunciar, creciendo en un entorno donde el error no es permitido y la vulnerabilidad suele interpretarse como debilidad. Afra fue entendiendo muy joven que no bastaba con ser talentosa, también debía ser impecable, sonriente, fuerte y agradecida todo el tiempo. Incluso cuando el cansancio emocional se acumulaba en silencio, esa imagen cuidadosamente construida no nació de la vanidad sino de la necesidad de sobrevivir en un sistema que exige resultados inmediatos y castiga cualquier desviación de lo esperado. Y así, poco a poco, la mujer real fue aprendiendo a esconderse detrás del personaje público, no porque quisiera engañar, sino porque el mundo parecía no estar preparado para ver sus dudas, sus miedos o sus momentos de fragilidad. Cada logro traía consigo nuevas expectativas, cada éxito elevaba la vara un poco más, y en lugar de disfrutar plenamente lo alcanzado, Afra se veía obligada a pensar en lo siguiente, en no fallar, en no decepcionar, en no romper la imagen que otros habían idealizado. Esa exigencia permanente fue moldeando su forma de relacionarse con el éxito, transformándolo en una mezcla de orgullo y peso emocional, porque cuando todo el mundo espera que siempre estés bien, se vuelve difícil admitir que hay días en los que no lo estás, y aún así debes levantarte, trabajar, sonreír y cumplir. El público ve la alfombra roja, los aplausos y las portadas, pero no ve las noches de silencio, las decisiones difíciles ni la sensación de estar viviendo bajo una lupa constante. Afra entendió que su juventud triunfante también implicaba renuncias invisibles, como la libertad de ser espontánea o de equivocarse sin consecuencias desproporcionadas, y aunque su imagen proyecta seguridad y éxito, detrás existe una mujer que ha tenido que aprender a escucharse a sí misma en medio del ruido externo, a proteger su identidad más allá de lo que otros esperan, y a recordarse que su valor no depende únicamente de cumplir con un ideal inalcanzable, sino de reconocerse humana, imperfecta y en proceso, porque incluso quienes parecen tenerlo todo también sienten, se cansan y necesitan ser comprendidos, aunque pocas veces se les pregunte cómo se sienten realmente. Convertirse en una figura reconocida a una edad tan temprana no significó vivir un cuento interminable, sino enfrentarse a una realidad compleja que Afra fue comprendiendo con el paso del tiempo, porque cuando el reconocimiento llega antes de que una persona termine de formarse emocionalmente, todo se intensifica, las responsabilidades pesan más y las consecuencias de cada acto se multiplican. Ella entendió muy pronto que su vida ya no le pertenecía del todo, que los espacios íntimos comenzaban a reducirse y que incluso los momentos más simples podían transformarse en titulares o comentarios ajenos. La privacidad dejó de ser algo natural y pasó a convertirse en un lujo escaso. Mientras la espontaneidad se iba diluyendo por el miedo a ser malinterpretada, Afra aprendió a pensar 2 veces antes de hablar, a controlar gestos, a medir silencios y a anticipar reacciones externas, porque cualquier movimiento podía ser analizado desde múltiples ángulos. Esa vigilancia constante no solo venía de los medios, sino también de un público que sentía tener derecho a opinar sobre su forma de vivir, de vestir, de amar o de decidir. Lo que más le impactó fue descubrir que incluso equivocarse, algo tan humano y necesario para crecer, se volvía un riesgo enorme, ya que los errores no eran vistos como aprendizaje sino como fallas imperdonables. Y eso generaba una presión silenciosa pero persistente, una sensación de caminar siempre sobre terreno frágil. Cada elección era juzgada con dureza, cada pausa interpretada como un problema y cada silencio como una señal negativa, sin espacio para el descanso emocional ni para procesar lo que estaba viviendo. Afra tuvo que madurar rápido, no por elección sino por supervivencia.
adaptándose a un entorno que exigía fortaleza constante sin considerar el desgaste interno. Con el tiempo comprendió que la fama temprana también trae una soledad particular, porque rodeada de atención puede faltar comprensión real, y aunque el éxito le abrió puertas profesionales importantes, también le cerró la posibilidad de vivir ciertas experiencias con naturalidad, como equivocarse sin miedo, cambiar de opinión sin explicaciones o simplemente desaparecer por un tiempo para reencontrarse consigo misma. Esa exposición permanente fue moldeando su carácter y su manera de protegerse emocionalmente, enseñándole a construir barreras invisibles para no perderse en las expectativas ajenas. Hoy, al mirar atrás, Afra reconoce que crecer bajo los reflectores implicó sacrificios que no siempre fueron evidentes, pero que dejaron huellas profundas, y aún así, esa conciencia le permitió aprender a valorarse más allá de la aprobación externa, entendiendo que su proceso personal no tiene por qué cumplir con el ritmo ni con los juicios de los demás, porque detrás de la figura pública siempre ha existido una persona joven intentando aprender, adaptarse y encontrar equilibrio en un mundo que rara vez concede segundas oportunidades. Las relaciones sentimentales de Afra se transformaron con el tiempo en un espectáculo ajeno, donde cada gesto era observado y cada vínculo interpretado desde afuera sin considerar el impacto emocional que eso tenía en su vida real, porque amar mientras millones opinan no es una experiencia ligera ni romántica, sino una carga que se va acumulando lentamente. Los titulares aparecían incluso cuando no había certezas, los rumores se multiplicaban sin control y las redes sociales se convertían en un espacio hostil donde desconocidos creían tener derecho a juzgar sus sentimientos, sus decisiones y hasta su manera de querer. Afra convivió durante años con versiones distorsionadas de su propia historia amorosa, viendo cómo se construían narrativas que no reflejaban lo que ella realmente vivía, y aunque muchas veces quiso aclarar o defenderse, eligió el silencio como mecanismo de protección, no porque estuviera en paz, sino porque el miedo a empeorar la situación era más fuerte. ¿Miedo a qué? Una palabra mal interpretada generara más ataques. Miedo a que su intimidad fuera aún más expuesta, miedo a perder el poco control que le quedaba sobre su vida emocional. Amar bajo el escrutinio público le enseñó que incluso los sentimientos más genuinos pueden volverse vulnerables cuando se exponen sin filtros. Cada relación implicaba no solo conectar con otra persona, sino también enfrentar la presión externa, los comentarios crueles y las expectativas ajenas que nada tenían que ver con la realidad. Afra reconoció que ese ambiente fue dejando marcas profundas, porque el amor debería ser refugio y no campo de batalla, y sin embargo muchas veces se convirtió en una fuente de ansiedad, desconfianza y desgaste emocional. Aprendió a proteger su corazón levantando muros invisibles, a guardarse emociones que necesitaban ser expresadas y a fingir fortaleza cuando por dentro se sentía agotada. El silencio que mantuvo durante tanto tiempo no fue señal de indiferencia, sino de supervivencia emocional. Con el paso de los años comprendió que callar también tiene un costo, porque reprimir lo que se siente termina pesando más que enfrentar la crítica, y al romper ese silencio, Afra no buscó justificar su pasado ni señalar culpables, sino reconocer una verdad íntima que muchos ignoran, que amar bajo la mirada constante de otros puede dejar heridas difíciles de cerrar, heridas que no siempre se ven pero que cambian la forma de confiar, de entregarse y de sentirse segura. Hoy su reflexión invita a mirar más allá del escándalo y entender que detrás de cada historia comentada existe una persona real, con emociones reales, que también siente miedo, dolor y deseo de ser amada sin condiciones ni juicios externos. Sin entrar en terrenos innecesarios ni en descripciones que busquen impacto fácil, Afra fue honesta al reconocer que su camino no estuvo exento de etapas difíciles que marcaron su interior de una forma profunda, porque detrás de la imagen pública existieron momentos de soledad silenciosa en los que se sentía desconectada incluso estando rodeada de personas, instantes en los que el cansancio emocional pesaba más que cualquier logro profesional y donde la sensación de no ser comprendida se volvía constante, especialmente cuando quienes decían conocerla solo veían una versión parcial de su realidad. Afra explicó que hubo días en los que la exigencia emocional acumulada parecía no tener salida, días en los que debía continuar funcionando con normalidad mientras por dentro intentaba ordenar pensamientos, emociones y dudas que no siempre podía expresar. Aprendió muy pronto que en ciertos entornos mostrar fragilidad no era bien recibido, que admitir agotamiento podía ser interpretado como debilidad y que pedir comprensión no garantizaba recibirla. Por eso desarrolló una forma silenciosa de resistir, guardándose lo que sentía y priorizando seguir adelante aunque el costo interno fuera alto. Esa supervivencia silenciosa no nació de la frialdad ni del desapego, sino de la necesidad de protegerse en un contexto donde la vulnerabilidad muchas veces se juzga con dureza. Afra fue construyendo una fortaleza interna que no siempre era sinónimo de bienestar, sino de adaptación. Aprendió a sonreír cuando no tenía energía,
a cumplir cuando necesitaba descanso y a escuchar opiniones externas cuando en realidad necesitaba escucharse a sí misma. El sentimiento de incomprensión fue uno de los más difíciles de manejar, porque incluso personas cercanas podían minimizar lo que vivía al pensar que el éxito anulaba cualquier malestar. Y eso la llevó a sentirse sola en experiencias que necesitaban acompañamiento genuino. Con el tiempo entendió que sobrevivir en silencio le permitió seguir avanzando, pero también le enseñó que callar demasiado puede alejarte de tu propia voz. Hoy, al mirar atrás, Afra reconoce esos momentos como etapas de aprendizaje duro, donde descubrió sus límites emocionales y la importancia de cuidarse más allá de lo que se espera de ella. Su testimonio no busca dramatizar ni generar lástima, sino humanizar una realidad que muchos ignoran, la de una persona joven que tuvo que aprender a sostenerse internamente en medio de la presión externa, comprendiendo que la fortaleza real no siempre está en aguantar sin decir nada, sino en reconocer lo vivido, darle nombre y permitirse sanar, incluso cuando durante mucho tiempo creyó que mostrar fragilidad no era una opción. No fue una decisión tomada al azar ni un movimiento calculado para atraer atención o generar polémica, sino una respuesta genuina a un impulso interno que Afra sintió como urgente y necesario para su bienestar emocional, porque durante años había acumulado silencios, emociones contenidas y verdades que necesitaban salir de algún modo. Y llegó un punto en el que el peso de todo aquello comenzó a sentirse insoportable. Ella misma explicó que hablar no fue un acto de rebeldía ni de búsqueda de aprobación, sino una necesidad del alma, un intento de reconciliarse consigo misma y de liberarse de la carga que había sostenido en secreto. Reconocer que el silencio constante le estaba costando demasiado fue un primer paso valiente, porque aceptar que guardar todo para proteger a otros o mantener una imagen tenía consecuencias personales implicaba asumir una vulnerabilidad que antes había evitado. Afra decidió que prefería enfrentar la posibilidad de decepcionar expectativas externas antes que seguir perdiendo contacto con su propia identidad. Entendió que vivir bajo la presión de complacer a los demás podía hacerle olvidar quién era realmente y cuáles eran sus prioridades, y con esa claridad decidió dar un paso adelante y expresarse con honestidad. Su voz tembló mientras hablaba, reflejando la emoción y la intensidad de todo lo que había contenido, pero al mismo tiempo no se quebró, mostrando que detrás de la fragilidad aparente existía una fuerza interna cultivada a lo largo de años de aprendizaje y autoobservación. Hablar le permitió poner en palabras lo que hasta entonces había sido un torrente silencioso, abrir una puerta a la comprensión propia y a la aceptación de que no siempre es posible cumplir con las expectativas ajenas sin perderse a uno mismo. El proceso no fue fácil ni cómodo. Cada palabra estuvo cargada de significado y de riesgo emocional, porque compartir verdades tan íntimas implica exponerse y enfrentar posibles críticas, pero Afra comprendió que mantener todo oculto continuaría afectando su salud emocional y su sentido de autenticidad. Por eso decidió priorizar su bienestar por encima de la percepción externa, aprender a poner límites y reconocer que su voz también merece ser escuchada, que su experiencia personal tiene valor aunque no encaje en lo que otros esperan, y que ser honesta consigo misma es la única forma de sostenerse con integridad. Al final, su declaración no solo representa un acto de valentía, sino también un ejemplo de cómo reconocer las propias necesidades y emociones puede transformar la manera de relacionarse con el mundo y con uno mismo, porque aceptar que hablar es necesario y hacerlo con conciencia y respeto propio permite encontrar un equilibrio entre la autenticidad y la exposición, y demuestra que incluso cuando la voz tiembla, la determinación de mantenerse fiel a sí misma puede mantenerse firme, marcando un antes y un después en la forma en que Afra elige vivir y expresarse. Afra Saraolu concluyó su valiente confesión con una reflexión que refleja la madurez y la conciencia que ha adquirido a lo largo de los años, un recordatorio de que el éxito, por más brillante que parezca desde fuera, no garantiza la tranquilidad interna ni la felicidad plena, porque muchas veces lo que otros ven como logros extraordinarios puede estar acompañado de sacrificios invisibles, tensiones internas y un desgaste emocional que no se muestra en las alfombras rojas ni en las redes sociales. Ella quiso dejar claro que la verdadera fortaleza no consiste en mantener todo oculto ni en aparentar que todo está bajo control, sino en reconocer los propios límites, validar las emociones y permitirse ser humano en un entorno que a menudo exige perfección. A sus 26 años, Afra eligió poner en primer lugar su verdad personal, priorizar su paz interior y cuidar de su bienestar emocional, entendiendo que la autenticidad y la autoaceptación son más importantes que las expectativas externas y que el respeto hacia sí misma no depende de la aprobación de otros. Durante la confesión dejó entrever que este acto de sinceridad no solo le permitió liberarse de cargas internas, sino también abrir un espacio de reflexión para quienes la escuchan, invitando a todos a cuestionarse la relación que tienen con la imagen pública, la presión social y las propias emociones. Afra transmitió que no hay vergüenza en admitir vulnerabilidad y que reconocer que uno necesita cuidar de sí mismo no disminuye el valor de lo que ha logrado.
Por el contrario, muestra fortaleza y madurez emocional. Al cerrar su testimonio, planteó una pregunta que sigue resonando, un desafío silencioso que invita a reflexionar sobre la vida, la felicidad y la autenticidad, recordando que a veces es necesario soltar expectativas, escuchar la propia voz y poner límites claros para no perder la esencia propia. Con esto, Afra no solo compartió su experiencia personal, sino que ofreció una guía implícita para quienes enfrentan presiones similares, demostrando que priorizar la humanidad propia por encima del reconocimiento externo es un acto de coraje y coherencia, y que el bienestar emocional es un derecho que debe protegerse independientemente del éxito que se tenga en el plano profesional o público. Su mensaje deja claro que vivir con integridad, respetar los propios tiempos y emociones, y ser sincero consigo mismo es fundamental para mantener la estabilidad interna, y que aprender a diferenciar entre lo que realmente nutre y lo que solo consume energías permite construir una vida más equilibrada y significativa. Afra nos recuerda que la verdad personal y la paz interior son elementos irreemplazables que no deben sacrificarse por la apariencia ni por la aprobación de los demás, y que hacer espacio para la propia voz y reconocer la importancia de la salud emocional es una decisión poderosa que puede transformar la manera en que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos, dejando una enseñanza duradera que invita a reflexionar sobre nuestras prioridades, nuestros límites y la manera en que queremos vivir, mostrando que incluso en la juventud es posible tener claridad, fuerza y determinación para escoger el camino que respete la propia humanidad, porque al final, el verdadero éxito radica en estar en paz con uno mismo y en no perderse en el intento de cumplir con expectativas ajenas.